Buenas muchachos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy voy a hacerles un repaso del tema de composición de funciones. Ya el tema se vio en sí, el profesor Esteban se encargó de explicarlo, pero hay unos estudiantes que se comunicaron conmigo por medio de Teams y me solicitaron, ¿verdad?, que les hiciera un repaso de este tema. Ahora sí, este, vamos a ver. El tema composición de funciones en sí no es complicado. El problema es que hay algunos detalles, ¿verdad?, que no se nos pueden ir. Lo complicado acá es el momento de sustituir, que hay que tener mucho cuidado, hay que saber sustituir de forma correcta, hay que aplicar, qué sé yo, una fórmula notable de forma correcta, hay que recordar algunos detalles, cómo se resuelven algunas operaciones algebraicas. Y siento que ese es el detalle, ¿verdad? Que hay que hacerle un repaso más no al tema, sino a las operaciones, ¿verdad?, que son fundamentales en este tema. Entonces ahorita vamos a hacer un repaso de esas operaciones que hay que hacer y bueno, que hay que ir haciendo poco a poco. Y también hay que entender, hay que comprender qué es una composición de funciones, porque si no, yo solo hago, yo solo sigo un procedimiento, pero no sé ni tengo ni la más mínima idea de lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con el tema, voy a hacer un repaso de unas, ¿verdad?, de unas operaciones algebraicas que todos tienen que saber. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos esta operación? Parece que este uno me queda un poquito grande. Y más 7, digamos. Digamos que yo quiero resolver esta operación. Entonces, cuando un número está o queda frente a un paréntesis, nosotros sabemos que entre el paréntesis y el número hay una multiplicación acá imaginaria. ¿Qué significa eso? Que el 2 va a tener que multiplicar al primer término, que sería 2x, y también tiene que multiplicar al segundo término, que sería el 1. Ojo, en orden, ¿verdad? 1 por 1. Vamos a ver. Si hacemos 2 por 2x, sería 2 por 2, 4, ¿verdad? El x se conserva y quedaría así. Eso sería solamente la primera multiplicación. 2 por 2, 4. El x se multiplicaría con nada, entonces se conserva. Y ahora sería 2 por 1, que ojo que está positivo. Eso me provoca un más 2. 2 por 1, 2 más 2. Y este más 7, me dirían, profe, ¿y qué se hace con este 7? ¿Se multiplica con el 2? No, porque el 7 está separado del paréntesis, no está dentro. Entonces, ¿qué pasa con él? Nada más, se baja. Y aquí lo que tenemos que hacer es reducir esto, que el 4x se tiene que sumar con otros términos digamos semejantes. Hay otro que tenga x, el 2 no tiene x ni el 7 tampoco, entonces no se puede sumar con nadie. Y el 2 y el 7 sí se pueden sumar porque son términos semejantes. Entonces 2 más 7 son 9. ¿Ok? Y así se resuelve. Entonces pasamos de esto a esto. Ahora, ¿qué pasa? Que noto mucho, ¿verdad?, que tenemos problemas en este tipo de ejercicio. Vamos a ver, ¿qué pasa si tenemos un numerito, pero tenemos un paréntesis y además tenemos una potencia y digamos que sumamos 10? ¿Qué pasa con ese problema? En ese es el que tenemos más errores. Vamos a ver, cuando un paréntesis está elevado al cuadrado, hay dos formas de hacerlo. Lo que pasa es que si les explico las dos formas de hacerlo, puede ser que se confundan. Voy a explicarles la que más se utiliza, ¿verdad? Que es hacer dos paréntesis iguales, que sería este. Ejemplo, si yo quiero resolver esto, primero este 2 no puedo hacer nada con él, ahorita no. Vamos a hacer esto. Voy a copiar
dos paréntesis iguales. Parece para ver, voy a borrar acá. Voy a hacer 2x más 4 y otro paréntesis con 2x más 4. Ok, y el más 10. ¿Qué hice aquí? Ojo, al momento de hacer dos paréntesis, estoy aplicando la definición de potencia, porque recuerden que cuando tenemos una potencia elevada al cuadrado, eso es lo mismo a multiplicar la misma base dos veces. Eso es lo que estoy haciendo, aplicando el concepto de potencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? Al momento de resolver esto es donde se nos complica un poquillo, porque aquí tenemos dos términos y aquí tenemos otros dos términos. Aquí tenemos 2x y aquí tenemos 4. Aquí tenemos 2x y tenemos 4. Entonces vean que tenemos dos términos acá y dos acá. Ahora hay que seguir el siguiente orden. Para poder multiplicar, porque aquí hay una multiplicación entre ellos, vamos a tener que hacerlo así. Vamos a multiplicar el primer término con el primero del otro paréntesis, o sea, 2x por 2x. Si hacemos eso, queda de la siguiente forma. Este 2, ya les dije, todavía no se toca. Hacemos 2 por 2 son 4. Y x por x es x al cuadrado, que es lo mismo que está pasando aquí, ¿verdad? Cuando multiplicamos x con x, lo que se forma es un x al cuadrado. Este tiene un 1, este tiene un 1, entonces lo que se hace es x por x, x, y 1 más 1, 2. Ahora, ya hicimos la primera multiplicación, ahora hay que hacer una segunda, que sería el primer término 2x por el segundo del segundo paréntesis. ¿Y cómo sería esto? Vamos a ver 2 por 4, 8. Y vean que ese está positivo y ese también. Entonces queda el 8 positivo más 8. 2 por 4, 8. Y vean que ese tiene un x. Este x cuando viene a multiplicarse acá no encuentra ninguna x. Por lo tanto queda como x. Ahora ya terminamos con el 2x. Con este. Porque él ya hizo sus dos multiplicaciones que le corresponden. Ahora seguimos con el 4. El 4 va a multiplicarse con el primero del segundo paréntesis y hacemos lo mismo. Positivo, positivo me genera un positivo. 4 por 2, 8. Y 4 con una x, ¿verdad? Esta x no se multiplica con nada acá. Entonces se vuelve a conservar. Y la última multiplicación que haríamos sería 4 por 4. Y ya sabemos que 4 por 4 es 16. Cerramos el paréntesis y más 10 va afuera. Ahora, aquí hay un pequeño detalle, que si nosotros observamos, en medio quedaron dos términos semejantes, 8 y 8. Perdón, bueno, no por el 8, sino por la x. La x son términos semejantes porque tienen exactamente el mismo término. Ustedes me pueden preguntar, profe, ¿pero aquí hay otra x? Sí, pero esta está al cuadrado. En cambio, estas no, estas están semejantes. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Se reducen. O sea, se reducen significa que se resuelve entre ellas. O sea, se suman, se restan, lo que indiquen los signos. Por lo tanto, la forma correcta de hacer esto sería 2, el 4x a la 2 no tiene con quién sumarse, más 8 son 16, se conserva el x, más 16 y se cierra el paréntesis. ¿Qué hice aquí? Lo único que hice fue sumar los dos términos que quedaron en el centro. 8 más 8, 16 y x con x queda igualmente x, ¿verdad? Cuando nosotros sumamos x o restamos, el término que resulta, ¿verdad? Sigue teniendo la misma letra con el mismo exponente. A ellos no les pasa nada, se conserva. Y el más 10 no lo hemos puesto, va por fuera. Ahora sí, ahora este 2 va a trabajar. ¿Cómo lo trabajamos? Como lo hicimos aquí. Pero en esta ocasión tenemos tres términos. Entonces el 2 va a multiplicar al primero, va a multiplicar al segundo y va a multiplicar al tercero. Entonces lo que queda es 2 por 4, 8. El x a la 2 dice conserva. 2 por 16 son 32. El x se conserva. Y 2 por 16 son 32. ¿Verdad? Que ese sí da un numerito porque 2 por 16 son 32. No hay un x ni en el 2 ni en el 16. Y el más 10 se baja.
Cuando el más 10 lo bajo me doy cuenta de algo, que volví a provocar dos términos semejantes, que en este caso serían estos. Entonces tengo que resolverlos siempre. Cuando hay términos semejantes hay que resolverlos. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 8x al cuadrado más 32x más 42, porque 32 más 10 son 42. Ahora, resulta que esto es como en donde están fallando más, ¿verdad? Al momento de resolver este paréntesis, cuando tiene una potencia, ¿verdad? Que se tiene que colocar dos veces, seguir todo este procedimiento. Algunos pueden aplicar una fórmula que se llama la fórmula notable, que es un poco más sencilla, pero si se las explico, ¿verdad? Puede ser que se, este, que se confundan un poco. Bueno, es que sí me dan ganillas como de explicárselas, porque sí se quitan bastante trabajo de encima. Vean, las fórmulas notables son las siguientes. Si no quiere verlo, bueno, o si no lo logra comprender, le pone, vuelve a ver el video, ¿verdad? Y solo ve la primera parte y se queda con eso. Bueno, las fórmulas notables son las siguientes. Precisamente son para resolver aquellos paréntesis, ¿verdad? Donde hay una suma entre dos términos y se está elevando al cuadrado esa suma. Entonces, dice que el procedimiento se hace de la siguiente forma. Se reduce todo a esto. Aquí, esta fórmula, nada más lo que hay que hacer es comprenderla, ¿verdad? Vean que tenemos dos términos. El primer término se le llama A, al segundo se le llama B. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a trabajar con estos dos y empezar a hacerles unas operaciones, pero son mínimas. A y B. Primer término, segundo término. Cuando diga primer término se llama A. Cuando digo segundo término me refiero a B. Entonces, la fórmula dice así. Al primer término se le va a elevar al cuadrado. Se va este signo, ¿verdad? Es este que está acá. El más se coloca acá. Luego, 2 por fórmula. Profe, ¿es este 2 que está aquí? No, es un 2 de fórmula. Se va a multiplicar por el primer término y por el segundo término. Y después se le va a sumar otra vez, ponemos otro más. Y ahora vamos a trabajar con el segundo término de la suma y se eleva al cuadrado. Entonces ustedes dicen, no hombre, profe, qué complicado esto. Pero si usted resuelve un ejercicio se vuelve más sencillo. El de ahorita no me acuerdo cómo era. Vamos a ver, creo que era 2x. Vamos a ver, ya se me olvidó. Pero digamos que tenemos un 2x más 4. No sé si era la verdad. Yo creo que sí. Y lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces, si lo aplico igualmente, vean ustedes qué sencillo. ¿Quién será mi primer término? Mi primer término es 2x y mi segundo término es 4. Entonces, si aplico lo que dice la fórmula, sería el primer término al cuadrado, que sería 2x. Entonces sería 2x al cuadrado más 2 por el primer término, que sería otra vez 2x, por el segundo término, que en este caso sería 4, más el segundo término al cuadrado, que sería 4 elevado a la 2. Ahora, resuelvo las potencias y esta multiplicación que me queda en el centro. Esta que está aquí también tengo que resolverla. Entonces, 2 a la 2, sabemos que es 4. X a la 2 es X a la 2, se conserva, ¿verdad? La potencia se le coloca a la X y el 2 pues sí se puede elevar bien. Más 2 por 2 es 4. Y luego vean que aquí hay otra multiplicación, o sea, hay tres números que hay que multiplicar. 2 por 2, 4 y 4 por 4, 16. Eso también lo pueden hacer por medio de la calculadora, ¿verdad? Podemos abrir la calculadora y solamente decir 2 por 2 por 4. Vamos a ver, ahí está. 2 por 2 por 4. ¿Verdad? Y da 16. Entonces, ojo. Para ver, ya se me perdió. Aquí está, 16. Y el X se conserva. Más 4 a la 2, 16. Ya eso igualmente se puede hacer por calculadora. Y vean que eso es todo.
Esto es todo. Si yo vengo y empiezo a hacer esto en la con lo que aplicaba anteriormente, ustedes observaron, ¿verdad? Todos los procedimientos que tuvimos que hacer. Ahora ustedes me pueden preguntar, profe, ¿y qué pasa si hay un menos? Si hay un menos, resulta que es lo mismo. Lo único que cambia es un signo. Por ejemplo, si yo tengo la resta de dos términos y se está elevando al cuadrado, la fórmula notable dice que igualmente vas a elevar el primer término, vas a colocar el signo, ¿verdad? Que está acá. Luego va el 2 de fórmula, se multiplica por el primero y por el segundo término y después se suma el segundo término al cuadrado. Ahora, aquí me pueden decir, profe, pero ¿por qué aquí más? Si en este y iba más por el más, entonces en esta pues tiene que ser menos, pero resulta que no. Siempre va a quedar el primero negativo y el segundo positivo cuando se trabaja con una resta de dos términos que se están elevando al cuadrado. Y si lo aplicamos en un ejercicio, ¿cómo sería entonces? Entonces vamos a hacer vamos a hacerlo más fácil que aquel. Digamos que yo quiero hacer x menos 7 al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería? El primer término se eleva, que en este caso mi primer término es x y mi segundo término es 7. Ojo, mi primer término es x y mi segundo término es 7. Profe, pero no es menos 7. No, menos 7 no es mi segundo término, solo 7. En aquí, ¿verdad? Solo aquí, el signo solamente me sirve para identificar cuál es. Si es la primera fórmula notable, esa sería la primera fórmula notable. Y esta es la segunda fórmula notable. Solamente para eso funciona el signo. Entonces, no trabajo con menos 7, trabajo con 7. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo. El primer término es x y aquí es mucho más sencillo por lo siguiente. Porque el primer término es x, solamente se eleva. Observen que no coloco paréntesis, en este sí lo coloqué porque x estaba acompañado de un número. Si no tiene un número, automáticamente se eleva y así queda. Ahora voy con el menos de fórmula. Ahora sí, el 2 de fórmula, ¿verdad? Multiplicamos por el primer término, que sería x, y multiplicamos por el segundo término, que sería 7. Ojo, 7, no menos 7, ¿verdad? Ya les dije que el menos solamente me sirve para colocarlo acá y eso es todo. Más el segundo término, que sería 7 al cuadrado, ¿verdad? Vuelvo y repito, 7, no menos 7, ¿verdad? Se los digo porque siempre hay alguno que otro se le va y empieza a poner menos 7 por todo lado. Entonces, aquí me pueden preguntar, ¿y aquí qué se resuelve? Que es muy diferente a esta. Es más sencilla porque son menos procedimientos lo que hay que hacer. Aquí en esta igual, observo que hay una multiplicación en el centro y también observo que hay que hacer una potencia acá. Esta no hay que hacerle nada porque ya sí quedó. Entonces, ¿cómo quedaría? X al cuadrado. El menos de fórmula, ¿verdad? 2 por 7 son 14. Conservamos el x y más 7 a la 2, que ya ustedes saben que es 49, que se puede hacer igual por la calculadora. Y así se resuelve. Entonces, como les dije, muchachos, esta es la aplicación de las fórmulas notables. No es que siempre tienen que hacerlo así, es una opción, ¿verdad? Ya si aquí vamos a ver, si este tiene un número aquí, ya lo saben, ¿verdad? Aplican la fórmula notable y ya cuando tengan esto acá, ¿verdad? Vamos a ver. Aplican la fórmula, les queda de esta forma, el 3 les va a quedar aquí y nada más multiplicamos, ¿verdad? Igual en este. Si hubiese estado otro número, se coloca aquí el número y se empieza a multiplicar por los que están dentro de. Ahora, esto es como un repaso, ¿verdad? De lo que hay que hacer. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a explicar un poquito lo que es o de qué se trata la composición de funciones. Vamos a ver. Como lo dice la palabra, funciones. Aquí trabajamos con dos funciones. Anteriormente solo trabajamos con una y listo. Donde nosotros tenemos una imagen, tenemos una preimagen, tenemos un criterio y listo, ¿verdad? Pero aquí se trabajan con dos. Ahora,
dadas, ¿verdad? Vamos a definir el concepto de composición de funciones. Dadas dos funciones, ojo, tenemos la primera función que se llama f y la segunda función se llama g. Ahora, la primera función dice que tiene como dominio a y como codominio b. Esto lo sé porque esa flechita me indica quién se relaciona con quién. El que está antes se le llama dominio, el que está después se le llama codominio. Siempre ha sido así y siempre se los he explicado de esa forma. Igual acá, ¿quién sería mi dominio? B y el codominio es C. Pero aquí pasa algo. ¿Qué notan ustedes en estas dos funciones? Si ustedes observan, hay una letra en común, pero está en diferente orden. En la primera función aparece B como codominio, pero en la segunda función aparece B, pero ya no como codominio, sino como dominio. Y es ahí donde entra, ¿verdad?, la composición, que ellas dos tienen un elemento en común. El codominio de una es el dominio de la otra, ¿verdad? Y es ahí donde se entrelaza la función f con la función g, porque es una relación entre ellas. Ahora, llamaremos composición de f y g a una nueva función. Y es aquí donde ya estos términos se nos complican un poquillo, ¿verdad? Donde dice g o f, porque ya g o f es la unión, es la composición entre ellas dos, la composición de g en f. Entonces por eso se coloca así, g o f. Aquí g o f, ¿qué significa? Que vamos a agarrar la función g y se compone con la función f. Ahora, vean que esta nueva función, que es la fusión, por decirlo así, de estas dos, vean que los términos que generan son estos. O sea, esta composición, la fusión de ellas dos, va a generar este dominio y este codominio. ¿Qué notan ustedes ahí? Que el B se pierde. El que están en común se pierde. ¿Por qué? Porque esto va a ser la relación del primer conjunto con el segundo. O sea, las fusiones. ¿Qué pasa? Como que usted agarra estas dos y las pega. B, como está en común, se pierde y esta flecha pasaría directo a C. Entonces hacemos una relación desde A hasta C. Y es ahí donde quiero llegar, ¿verdad? Que la composición es eso, hacer la relación del primer conjunto con el segundo, sin tener que pasar por el del centro. Eso ahorita se los explico en un ejercicio, porque en palabras pues es bastante complicado comprenderlo. Y también este dibujito es muy importante. Este dibujito es como da la representación, ¿verdad?, de lo que está pasando. Por ejemplo, imagínense que estos son dos maquinitas, ¿verdad? Y agarramos un valor de X. ¿Qué valor X? El que ustedes quieran. Digamos que un 1, su número favorito. Piensen en su número favorito. Un 7, bueno, para mí es el 7. Para algunos es el 10, para otros es el 5, para el otro es el 21, el día que cumplo años, el 16, el 30, lo que sea. Ese numerito, nosotros siempre lo hemos trabajado así. Agarramos el número, pasa por un criterio, que es como los que ven ustedes acá, ¿verdad? Como lo que ustedes ven acá, o sea, agarramos un numerito, pasa por una fórmula, ya sea por esta o por esta, o por cualquier otra fórmula, y automáticamente se obtiene un nuevo número. Eso siempre ha pasado. Agarramos un numerito, lo metemos a la máquina, que la máquina lo va a sustituir en una fórmula y ¡tas!, se obtiene un nuevo número. Y hasta ahí quedamos nosotros, porque nosotros decíamos que esta era la imagen, se sustituye en el criterio y forma una preimagen. Eso es lo que siempre hemos hecho. Pero ahora hay que volver a hacerlo. Ahora agarramos esta preimagen, que ahora se va a convertir ya no en preimagen, ahora sería otra vez imagen. O sea, él se convierte en imagen para volver a meterse en la máquina, en otra máquina con otro criterio, y va a formar una nueva preimagen. Si estamos trabajando en esta primera máquina, esta sería mi imagen y esta sería mi preimagen. Pero si estoy trabajando en esta segunda máquina, ahora esta sería ¿qué? Esta sería mi imagen para yo sustituirla en el nuevo criterio y voy a generar una nueva preimagen. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, cuando yo voy a resolver un ejercicio, ¿cómo se interpreta eso? Y aquí voy a hacer prácticamente que todo. Aquí voy a explicarlo todo en uno. Vamos a ver, voy a inventarme un criterio
Es más, yo creo que son los mismos que estaban en ese libro. Voy a trabajar con una función f y la voy a llamar, bueno, la voy a llamar f y va a estar definida por 2x más 2. ¿Ok? Y voy a llamar a otra g de x y se define mediante 3x. ¿Ok? Tengo estas dos funciones. Vean que son totalmente diferentes. Ahora, lo que nosotros siempre hemos hecho es solo trabajar con una. Voy a trabajar con f primero. Entonces voy a inventarme un conjunto pequeñito. Voy a hacerme un diagrama. Y voy a inventarme un 1, un 2 y un 3. Profe, ¿dónde agarro esos números? Porque yo los quise agarrar. Profe, yo quiero agarrar el 7, yo quiero agarrar el 10, yo quiero agarrar el 5. Hágalo. No hay problema. Lo único que va a hacer es que va a generar otros números, pero va a ser lo mismo. Ahora, resulta que nosotros agarramos estos numeritos, van a ingresar en la primera máquina, ¿verdad? Que sería f, y vamos a generar un nuevo conjunto, que con eso es lo que siempre hemos trabajado. Ahora, el primer conjunto siempre le hemos llamado x, ¿verdad? Porque esos son los primeros números. Cuando el 1, el 2 y el 3 pasen por el criterio y se sustituyan, van a formar unos nuevos valores que van a llamar f de x. ¿Ok? Eso ya todos lo saben porque eso es con lo que siempre hemos trabajado. Ahora, ¿cómo hago para sustituir el 1, el 2 y el 3? Entonces, recuerden que eso era averiguar f de 1, f de 2 y f de 3. ¿Y cómo se hacía eso? Eso nada más es de sustituir por x. Seamos 2 por x más 2. Entonces sería 2 por 1 más 2. Y se resuelve. Ahorita lo hago. 2 por 2 más 2. Vea qué montón de 2 hay aquí. 2 por 3 más 2. Si quieren usan la calculadora, pero yo no voy a usar la calculadora para resolver eso. 2 por 1 son 2. Y a 2 le sumamos 2 son 4. Entonces ya aquí vamos formando, ¿verdad? Hice un 4. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Voy a colocarlo aquí. 6. 2 por 3 son 6, más 2 son 8. Ahora, voy a colocar el 8 aquí. Y ahora sí, voy a colocarlo en este colorcito. Vamos a ver. Ahora, yo puedo decir que el 4 se relaciona, el 1 se relaciona con el 4, que el 2 se relaciona con el 6 y que el 3 se relaciona con el 8. ¿Por qué puedo decir eso? Porque ya lo sustituí en el criterio y descubrí que el 1 en esta fórmula se relaciona con el 4, el 2 con el 6 y el 3 con el 8. Y ustedes escogieron, si ustedes escogieron otros números, pues obviamente se van a relacionar con otros, ¿verdad? Jamás van a ser los mismos. Ahora, esto es hasta aquí. Estamos trabajando con una función normal. Pero el problema que en la composición, ahora ya tenemos este segundo conjunto, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar con un tercer conjunto, que voy a dibujarlo acá. Voy a hacer un tercer conjunto y aquí lo cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora ya que estoy aquí en f de x, ahora voy a trabajar con g de x para formar una composición entre ellas dos. Entonces, estos tres valores ahora los voy a sustituir acá, ¿verdad? Ahora voy a sustituir el 4 aquí, el 6 aquí y el 8 aquí. Pero, ¿cómo se va a llamar este nuevo conjunto? Si ustedes observan, el nombre de la función queda afuera y adentro queda el nombre del valor que estamos trabajando. ¿Por qué es f de x? Porque se trabaja con la función f y dentro de ella se sustituye la letra x. Ahora, si aplicamos lo mismo, ¿cómo quedaría en esta? Voy a bajar un toquecito. Si hago lo mismo, ¿cómo quedaría en esta? Ya, y el nombre de la función queda afuera. Y adentro, uy, eso se coloca en color rojo. Lo estaba colocando en color rojo. Voy a hacerlo igual. Si lo hago igual, ¿verdad? El nombre de la función queda afuera y adentro queda lo que voy a sustituir. Entonces, ustedes vean cómo queda, observen cómo queda.
Y estoy aplicando lo mismo. Coloco el nombre de la función afuera y dentro del paréntesis voy a colocar lo que voy a sustituir. En este caso ya no se llama x, ahora se llama f de x. Entonces así va a quedar y así se van a llamar estos numeritos que voy a encontrar aquí. Los numeritos que voy a encontrar aquí se van a llamar g de f de x, g de f de x, todos. Y aquí se llamaron f de x y aquí se llamaron x. Ahora sí, voy a empezar a hacer esa sustitución. ¿Cómo sería? Ya aquí voy a trabajar con g de f de x, o sea, voy a sustituir por 4, por 6 y por 8. Pero ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo se representan esas sustituciones? Porque ahora todo es diferente. Va a ser g de f de 4. Así. Va a ser el otro g de f de 6. G de f 8. Y voy a tener que sustituir estos valores aquí. Solo 3 por x. Entonces sería 3 por el x, que en este caso es un 4. 3 por 6 y 3 por 8. ¿Ok? Voy a resolver estos. 3 por 4 ya sabemos que es 12. 3 por 6 son 18. Y 3 por 8 son 24. Entonces, estos son los nuevos resultados que se generaron. 12, 18 y 24. Y significa que se relaciona el 4 con el 12, el 6 con el 18 y el 8 con el 24. Ahora, aquí es donde entramos a lo bonito. Porque uno dice, qué aburrido, qué aburrido. Para llegar a este conjunto, tengo que empezar aquí, llegar aquí y después de aquí. Entonces vean que estamos haciendo dos veces un trabajo, dos veces lo mismo. Entonces aquí es donde nos vamos a simplificar la vida y voy a inventarme una fórmula donde yo ingrese los primeros valores, estos de aquí, el 1, 2 y 3, y automáticamente genere estos resultados para no tener que pasar por el del centro. Y es ahí donde voy a hacer una composición entre las dos funciones. Y ese criterio que voy a encontrar se llama g o f de x, que es este tercero, que es el último que obtuve. Entonces, yo puedo decirlo de dos formas. Voy a encontrar g o f de x. Vamos a ver. Yo voy a encontrar g o f de x. G o... Espérense porque es que me cuesta trabajar con esto. Vamos a ver. G o f de x. O también puedo llamarlo g de f de x. Esto y esto es exactamente lo mismo. Ok, entonces nosotros podemos llamar a la composición de estas dos formas. Y de las dos formas es correcta. Lo que pasa es que a mí me gusta usar más esta, ¿verdad? Se ve más bonita esta, pero en esta se lee un poquillo más fácil. Vamos a ver, entonces yo voy a encontrar este criterio. Voy a encontrar el criterio de la composición entre ellas dos. Ahora, cuando ustedes vean esto, ¿verdad? Vamos a tener que, para que lo hagan un poquillo más fácil, ¿verdad? Vamos a trabajar primero con la primera función, con g. Pero no se puso el color. Vamos a ver. Vamos a trabajar primero con esta y luego con la segunda en orden. Primero trabajamos con g y después trabajamos con f. ¿Ok? Entonces, si yo quiero averiguar g de f de x, lo primero que tengo que hacer es hacer esto. Voy a escribir la función g, que es la primera. ¿Cuál es la función g? 3x. Entonces voy a trabajar con 3x. Ahora, en mi segundo paso, resulta que x se va a sustituir por la segunda, que la segunda sería f. F, sí. Entonces,
qué es lo que va a pasar aquí? Voy a colocar el 3 y x ya no va a ser x. X va a tomar lo que diga la función f. Que si recordamos, la función f es 2x más 2. Entonces, aquí adentro voy a colocar 2x más 2. Y aquí me pueden preguntar, profe, ¿por qué paréntesis aquí no había? Porque resulta que el paréntesis se coloca porque f tiene dos términos y esos dos términos se tienen que multiplicar con el 3. Entonces, para que se cumpla todo, se tiene que colocar en paréntesis para yo recordar que el 3 lo tengo que multiplicar por esos dos términos. Entonces, recuerden que eso se los expliqué al inicio del video, ¿verdad? Que cuando tenemos un numerito y queda frente a un paréntesis, ese numerito va a tener que multiplicar a esos dos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es 3 por 2x y 3 por 2. Entonces 3 por 2 son 6, el x se conserva y después sumo 2. Y ahora sí, ¿qué significa esto? Vean que ya no puedo reducir porque ya el x con un 2 no se pueden sumar, no se pueden restar, ¿no? Entonces así queda. Y esto sería el criterio de g o f de x. ¿Qué significa esto? Si yo quiero interpretarlo de forma correcta. Eso significa que este criterio es aquel que me va a hacer el siguiente trabajo. Que yo sustituyo 1, 2 y 3 y automáticamente me va a llevar al último conjunto. Y ustedes me dirán, ajá, sí, cómo no. Entonces, para lograr demostrar eso, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Cómo sería entonces? Voy a determinar, voy a sustituir aquí por esta x, voy a sustituirlo por 1, por 2 y por 3 y me tienen que dar estos números, 12, 18 y 24. Entonces vamos a ver, vamos a trabajar con GOF de 1, con GOF de 2 y con GOF de 3. ¿Ok? Ahora, vamos a sustituir 1, 2 y 3 aquí en este criterio. Sería 6x más 2. 6 por 1 más 2. ¿Verdad? 6 por 1 más 2. Vamos a ver. Sí, aquí me di cuenta de un error. Aquí cometí un error al momento de hacer estas multiplicaciones. Le puse pausa al video porque noté algo extraño. Y resulta que 3 por 2x son 6x, pero 3 por 2 yo dije que era 2 y no es 2, ¿verdad? Me imagino que más de uno se dio cuenta. Ahí disculpen por el error. 3 por 2 son 6. Entonces el criterio verdadero es 6x más 6. Entonces al momento de sustituir esto, fue nada más ese error, no lo vi. Entonces sería 6x más 6, 6 por 1 más 6. Entonces sabemos que 6 por 1 es 6, más 6 son 12. 6 por 2 más 6. Y vamos a hacer el último, 6 por 3 más 6. Vamos a hacer 6 por 2, 12. Y a 12 le sumamos 6, son 18. Y a 6 por 3 son 6 por 3, 18. Y 18 más 6 son 24. Y ustedes observen que me dio 12, 18 y 24. Que fueron estos tres. Entonces, observen que yo logré encontrar un criterio que yo utilice los primeros números y automáticamente me genera el segundo. O sea, hice una función de las... ¿Se acuerdan de las maquinitas? Entonces, es como que yo agarre las dos máquinas y invente una nueva. Es más, voy a devolverme al... Vamos a ver, voy a volverme a esto. Es como que los trabajadores de mi empresa agarran un numerito, se esperan a que la máquina trabaje, genera un producto y luego ese producto lo vuelven a meter y genera uno nuevo. Entonces yo veo que ellos están trabajando pues el doble. Entonces yo quiero inventarme una nueva máquina donde yo ingrese el primer número
y automáticamente me tire el producto final. O sea, hacer una fusión, hacer uno solo que haga estas dos funciones. Y entonces eso es lo que yo trato de hacer. En este caso, mi primera máquina era esta, mi segunda máquina era esta. Entonces yo quise inventar una nueva donde automáticamente yo agarro un número y sea el producto final lo que salga. Y ese fue este. Entonces, en resumen, eso se trata, en eso consiste una composición de funciones. El tema aquí es lograr sustituir de forma correcta. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero es que esta sustitución está sumamente sencilla. Y es cierto, hay sustituciones que son más complicadas. Por ejemplo, vamos a hacer esta. Vamos a hacer una sencilla, una complicada sencilla y una más porque ya llevamos 40 minutos. Entonces, para que no se aburran tanto. Pero es que el tema hay que explicar. Si lo va a explicar uno, mejor explicarlo bien. Vamos a hacer una función f. Y la función f se va a definir por 2x a la 2 más 1. Y vamos a hacer una segunda función que se va a llamar g de x y 3x más 1. Por eso va a estar definida. ¿Por qué les digo que es complicada, pero no tanto? Porque las complicadillas son estas cuando están elevadas al cuadrado, las cuadráticas. Tenemos una lineal y una cuadrática, entonces es un poquillo sencillo, un poquillo complicada cuando se sustituye aquí, ¿verdad? Pero cuando se sustituye aquí es muy fácil. Pero la complicada, ¿cuál es? Cuando ambas son cuadráticas, ahí sí es un poquillo más complicada. Ahora, vamos a determinar las dos composiciones. No les he dicho algo, bueno, ya borré el ejercicio que tenía, pero recuerden que nosotros trabajábamos en el primer conjunto, ¿verdad? Nosotros trabajamos aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Los de aquí generaron estos y luego estos generaron los de aquí. Y si usted lo quiere hacer de aquí para acá y usted dice, es lo mismo, no es cierto, ¿verdad? No es lo mismo trabajar para la derecha que trabajar para la izquierda, o sea, devolviéndome, porque eso es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a determinar las dos composiciones, de F a G y luego de G a F. Son totalmente diferentes. Bueno, no voy a borrar eso porque voy a gastar tiempo en eso. Vamos a ver, voy a determinar el criterio de F o G de X y después voy a determinar el criterio de G o F de X. ¿Ok? Son totalmente diferentes. Vean en el orden, ¿verdad? Cambian. Inclusive se puede hacer la composición con ella misma. También puede uno determinar F o F de X o G de X también se puede hacer. Vamos a ver. ¿Qué les había dicho yo cuando aparece esto? Si usted quiere verlo un poquito más sencillo, recuerden que se coloca la primera letra, ¿verdad? Y después dentro del paréntesis se coloca la segunda. Si quiere lo trabaja así o así. De las dos formas da lo mismo. Y voy a copiar la primera, la que aparece afuera, que en este caso sería F. ¿Y quién es F? 2x a la 2 más 1. Entonces voy a copiar 2x a la 2 más 1. Ahora, ya terminé. No es cierto, ¿verdad? No hemos terminado, nos falta un montón. Porque el segundo paso, ahora sí, el segundo paso es, en lugar de la X, se va a sustituir por G. ¿Y quién es G? 3x más 1. Entonces vean aquí, mucho cuidado, ¿verdad? Con esta sustitución se va a hacer un 2, un paréntesis y ahora sí, viene X. Pero ya no es X, viene 3x más 1. 3x más 1 se cierra, se eleva y el más 1 que va por fuera, así sigue, ¿verdad? Sigue estando por fuera. Observen bien, ¿verdad? Cómo se sustituye, ¿verdad? Cuidado, van a perder el más 1, porque si lo pierden ya todo va a estar mal. Ahora sí, tenemos esto que se eleva al cuadrado. Y aquí ustedes tienen los dos caminos. Colocar dos paréntesis y multiplicar uno por uno, otro por otro, o aplicar la fórmula notable, que sería la fórmula notable con el primer término y con el segundo término. Yo voy a hacerlo con lo primero que hice, ¿verdad? Que era colocar el paréntesis dos veces.
Voy a colocar 2 veces 3x más 1. Si usted quiere ir aplicando la fórmula notable, le puede poner pausa al video, resuelve todo y después verifica que así le dé. ¿Ok? Y aquí el 2, recuerden que no se toca, porque lo primero que tengo que hacer es multiplicar el 3x y el 1, ¿verdad? Primero con 3x va a pasar por acá, luego por acá, y luego el 1 por acá y otra vez por acá. Tengo que hacer todo eso sin dejar el 2 botado, ¿verdad? 2 paréntesis, yo sé que 3 por 3 son 9, x por x son x al cuadrado. Ahora sí, 3x por 1, 3 por 1, 3, x por nada se conserva, más, ahora sigo con el 1, 1 por 3, 3, nada por x, x, más 1 por 1, 1. Cierro el pack. Cuidado, van a meter este más 1 aquí adentro, ¿verdad? Este más 1 va por fuera y es diferente a este. Ahora sí, no voy a multiplicar el 2 todavía porque hay términos semejantes todavía. Aquí hay términos semejantes, me quedaron estos dos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a reducir. Voy a hacer un poquito más pequeño porque si no, no me cabe. 9x a la 2. Voy a sumar estos, ¿verdad? Porque 3 más 3 son 6. X más 1. Vean qué pequeñito. Más 1. Ahí va. Ahora sí. Ahora voy a trabajar con el 2, ¿verdad? Que eso es lo que todos estamos esperando. Trabajar el 2. Ahora sí. Vamos a multiplicarlo por los 3 que están dentro de. Todo se va a multiplicar por 2. Entonces, ¿cómo sería? 2 por 9 son 18. X a la 2. 2 por 6 son 12. Y 2 por 1, 2. Profe, ¿qué hizo el paréntesis? Al momento de multiplicar por 2, ya estoy cumpliendo, ¿verdad? Con el trabajo del 2 y el paréntesis se esfuma, se desaparece. Y el más 1, y pues como ya no hay paréntesis, ahora sí va a quedar acá. Y otra vez, ¿verdad? Otra vez me quedaron dos términos semejantes, que ahora es el 1 y el 2, que pues obviamente tengo que reducirlo. Voy a hacer un pequeño espacio acá para que ustedes vean que el resultado final va a ser así. 18x a la 2 más 12x más 3. O sea, ya esto fue lo que quedó. Y para acomodarlo bien bonito, vamos a hacer que esto es la composición, el criterio, ¿verdad? De la composición f o g de x. 18x al cuadrado. Ay, verás cómo me cuesta trabajar con esto. Más 12x. Ahí está. Entonces este sería lo que yo quiero. Lo que yo quiero que ustedes determinen. Y vean que ahora nos toca hacerlo al revés. Trabajar primero con G y después sustituir en F. Entonces si lo hago así, primero, bueno, voy a colocar la G primero y después que voy a tener que sustituir por F. Entonces otra vez voy a primero escribir G. ¿Quién es G? 3x más 1. Y en el segundo paso ya la x toma el valor de f. Y f es 2x a la 2 más 1. Entonces sería 3 paréntesis 2x a la 2 más 1. Cierro y más 1. Y vean que aquí no se tiene que aplicar la fórmula notable porque el paréntesis no quedó elevado. La potencia quedó aquí. Y cuando queda aquí es muy fácil porque nada más se multiplica el número con esto y esto se conserva. Entonces, ¿cómo quedaría esto? 3 por 2 son 6, x al cuadrado, se conserva. 3 por 1 son 3. Y el más 1 que está afuera se coloca aquí. Ya observo que hay dos términos semejantes. Reduzco 6x al cuadrado más 4 y automáticamente ya termino. Y lo ordeno bonito, ¿verdad? ¿Cómo sería ordenarlo bonito? Que mi criterio g o f de x me queda como 6x a la 2 más 4. ¿Ven? Este sería pues las dos composiciones que hay que resolver, ¿verdad? G o F
G o F, vamos a ver, aquí está. Primero hay que hacer G o F de X, perdón, F o G de X y después G o F de X o viceversa. El orden aquí no altera. Igual van a encontrarlas. Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si las dos son cuadráticas? Hagamos uno, bueno, en esta dura 10 minutos. Vamos a hacer una donde las dos sean cuadráticas. Entonces, voy a inventarme una función f. Voy a inventarme una función f donde ella tenga esto, x más 1 al cuadrado y una g que tenga un 3x al cuadrado. Vean que ya las dos aquí son cuadráticas. Vamos a ver. Era esta. Para ver. No. Estoy mal. Estoy mal. Esta fue otra que quería hacer, pero esta era más sencilla. Esa es muy sencilla. La que quería hacer es esta. Esta es más complicada. 2x a la 2. Voy a seguir con este 2. 2x a la 2 más 1. Y g de x. 2x a la 2 más 7. Ok. Cuando las dos son cuadráticas. Anteriormente las dos eran cuadráticas, pero esta es un poquito más complicada. Vamos a ver, ¿qué pasa si quiero determinar f o g de x? Entonces voy a hacer f o g de x, ¿verdad? Que para verlo un poquito más sencillo, voy a escribir f, ¿verdad? Siempre escribimos la primera y dentro de ella escribimos la segunda. Ahora, recuerden, ¿verdad? Primero se escribe la que quedó afuera, f, que f es 2x a la 2 más 1. Entonces voy a escribir 2x a la 2 más 1. Y en mi segundo paso, x va a tomar el valor de la otra función, que en este caso va a haber un paréntesis. O sea, 2 paréntesis x ya ahora vale 2x a la 2 más 7. Cierro, elevo. Profe, ¿por qué se eleva? Porque observen que la variable, la letra estaba elevada, por lo tanto el paréntesis tiene que quedar elevado. Más 1. Yo creo que en estas voy a ocupar más espacio. Voy a ver si lo hago un poquito más pequeñito. Y si los números muy grandes. Voy a aplicar otra vez lo mismo, dos paréntesis. Si lo quieren hacer con la fórmula notable, le pueden poner pausa y aplican, ¿verdad? Primer término, segundo término, y todo lo que yo les enseñé para ver si les queda igual. Yo no me voy a complicar porque este es el que más utilizan, ¿verdad? Coloqué dos veces el mismo paréntesis y el más 1 no puedo olvidarlo. Y ahora recuerden que el 2 no puedo trabajar con él todavía y vamos a empezar. Primero con el 2x, va a multiplicar por otro 2x y luego por 7. Ojo, 2 por 2, 4. X a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Voy a hacer una pequeña pausa aquí, ¿verdad? Cuando multiplicamos variables iguales con la misma base, los exponentes se suman. Entonces yo conservo la base es x y los exponentes se suman, no se multiplican, ¿verdad? Porque aquí cabe, ¿verdad? La casualidad que ustedes suman o multiplican y genera el mismo resultado. Pero para que lo sepan es que se suman. Porque si tenemos esto, ¿qué opinan ustedes? Si tenemos x a la 3 por x a la 2, esto es un x a la 5, ¿verdad? Porque ¿qué dije? Se suman. Ya terminó el paréntesis. Ok, 2 por 2, 4, x a la 2 por x a la 2 son x a la 4. Muy bien, eso fue solo el primer brinquito, ¿verdad? La primera multiplicación. Ahora vamos con la segunda. Voy a poner más porque ya sé que va a dar positivo. 2 por 7 son 14. Y x a la 2 por... no hay nada, entonces se conserva el x a la 2. Voy a colocar el más. Ahora me toca con el 7, que es el segundo término. 7 por este y 7 por el otro. Entonces, 7 por 2, 14. Y vean que aquí hay un x a la 2 que no se va a multiplicar con nada. Perdón, ahí rayé.
Entonces lo coloco, x a la 2, porque no hay nadie con que se multiplique, más, y el último sería 7 por 7, 49. Ojo, cuidado, cierro y el más 1 va afuera. Ahora, ¿qué notan ustedes? Noten que aquí hay dos términos semejantes. El 14 de x a la 2 con el otro 14x a la 2. Entonces resuelvo y reduzco, ¿verdad? 2, 4x a la 4. No tiene con quién sumarse. En cambio el 14 con el 14 sí, que generan un 28. 14, 14, díganme a mí. No sé, me dio un yello ahí. No sé por qué hice eso. X a la 2, ¿verdad? Se conserva. Recuerden que en la suma el término se conserva. Usted no tiene que hacerle nada. Más 49. Y el más 1 fuera. Ahora sí, vamos a trabajar con el 2. El 2 va a tener que multiplicar a los términos. Entonces, ¿cómo sería? 2 por 4, 8. X a la 4. 2 por 28 son un montón. Creo que da 56. X a la 2. Y 2 por 49 todavía más. Da como 98. Y más 1. Otra vez. Otra. Aquí hay que volver a simplificar, ¿verdad? Eso se hace tedioso, ¿verdad? Tiene muchas cosas y siempre hay que seguir reduciendo. Entonces vamos a pasar acá. Es más, voy a hacer la directa. Ya yo sé que nada más sería 98 más 1 son 99. Entonces voy a ordenar la bonita de una vez. Voy a decir que mi criterio GOF de X va a ser el siguiente. Va a ser 8x a la 4 más 56 x a la 2. Vean cómo escribo ya. Más 99. Ya tengo el dedo cansado. Es que escribir aquí no es sencillo. Y aquí terminé. Entonces vean por qué les dije que es complicada. Porque la otra, si yo quiero hacer GOF, voy a tener que volver a hacer lo mismo. Entonces no hay una fácil. En las dos es un montón de procedimientos lo que hay que hacer. Entonces eso es lo que yo, no es que uno diga, uy, qué complicado, no. Sino es el montón de procedimientos que hay que hacer. A eso me refería yo. Entonces ya tenemos el primer criterio acá. Voy a borrar aquí para ver si utilizo esta parte. Voy a borrar aquí. Bueno, si están haciendo estas mismas, les aconsejo ponerle pausa al video y copiar este ejercicio porque voy a tratar de borrarlo. Voy a borrar esto. Entonces para que lo copien, pónganle en pausa, ¿verdad? Y lo copien. Voy a borrar acá, tas. Listo. Ahora sí. Si yo quiero hacer, y con esto termino el video, la función GOF. GOF de X. Tendría que hacer G de f de X, ¿verdad? Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero vamos a escribir la función G. Que la función G es esta que está aquí. Entonces, voy a escribir, voy a hacerlo acá por si no me alcanza. Voy a hacer 2x a la 2 más 7. Y mi segundo paso va a ser sustituir x por lo que dice f. Entonces, ¿cómo queda? 2 paréntesis 2x a la 2 más 1 elevado al cuadrado más 7. Entonces observen, si la comparamos con esta, observen que quedan muy parecidas, pero obviamente no nos va a lo mismo porque son números diferentes. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Otra vez colocamos el 2, copiamos dos paréntesis iguales, 2x a la 2 más 1, 2 veces más 7. Y empezamos a multiplicar estos con estos, ¿verdad? Vamos a empezar con el 2x aquí y aquí. Vamos a ver qué genera.
2 por 2, 4. X a la 2 por X a la 2, ya les dije anteriormente, ¿verdad? Que se suman, X4. Más, vamos a ver. La otra sería 2 por 1. 2 por 1 son 2. El X a la 2 no tiene con quién multiplicarse, se conserva. Voy a poner otro más y ahora vamos con el 1 porque ya se gastó ahora vamos con el 1. Tas y tas. Esas dos multiplicaciones. 1 por 2x a la 2. 1 por 2, 2. El x a la 2 se conserva. Y el último sería 1 por 1. 1 por 1, 1. Y el más 7 se coloca afuera. Ya vamos por la hora. Ahora aquí hay que reducir estos dos, ¿verdad? Ya se dieron cuenta ustedes, sin yo decirles, ya se dieron cuenta que estos se pueden reducir. Ay. Entonces al momento de reducirlo va a quedar, vamos a ver, ya les digo cómo queda. 2 más 2 son 4, x a la 2, más 1, más 7. Ahora sí, vamos a trabajar con el 2, vamos a multiplicar a todos los que están adentro. 2 por 4, 8, 8x a la 4. 2 por 4, 8, 8x a la 2. 2 por 1, 2, más 2, más 7. Y otra vez me doy cuenta que estos dos se pueden sumar y voy a hacer lo mismo del anterior. Para no estar haciendo tanta cosa, voy a ordenar de una vez y voy a decir que mi criterio de g o f de x es para ver 8x a la 4. Voy a hacer 8 como quedó. 8x a la 2 más 9, ¿verdad? Más 9 porque 2 y 7 son 9 si lo sumamos. Y ya así queda el criterio de la composición entre ellas dos. Entonces, muchachos, vean, espero que ya con esa explicación pues les quede un poquito más claro, que yo siento que es esto, aquí es donde falla, porque esto es lo más complicado de las composiciones al momento de sustituirlas. Entonces, si tienen alguna otra consulta, pues me la hacen llegar por Teams igualmente. Y pues espero que ahora sí pues quede todo bastante claro. Y pues fue un placer. Y ahí cualquier cosa, si necesitan alguna otra cosa más, me avisan. Hasta luego.